Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, con el pastor John Freddy Liscano, pastor asociado del Distrito Central. Pastor, bienvenido. Gracias, Sara, muy amable. Lección número 10 para el 9 de marzo, titulado Lecciones del pasado. Pastor, como es costumbre en nuestro programa, acostumbramos a pedir la bendición de Dios antes de abrir las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal si usted nos dirige en oración? Claro que sí, pastor. Oremos. Padre bueno, queremos en esta hora pedirte que tú seas dirigiéndonos en este estudio que vamos a realizar de tu palabra. Quédate con nosotros, que seamos iluminados por tu Espíritu Santo y que estas reflexiones sean de mucha bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Durante muchos años, Pastor John Freddy, la Biblia se consideró como un libro meramente religioso y no histórico. Sin embargo, las herramientas en la actualidad, como la arqueología, ha servido como un instrumento para que podamos visualizar la Biblia, aparte de ser un libro religioso, un libro histórico. Así es. La Biblia es vista en la actualidad como la intervención de Dios en una línea de tiempo para con su pueblo, para con su iglesia. ¿Cómo actuó Dios? ¿Cómo realizó Dios obras potentuosas a favor de su iglesia, a favor de su pueblo? ¿Cómo actuaba Dios con los enemigos, con los amigos? ¿Cómo actuó Dios con las familias, con las parejas, con las personas? Sin embargo, pastor, antes de que la arqueología nos fuera una herramienta para comprobar la historicidad de la Biblia, vamos a notar que el salmista ya lo había hecho. Así El salmista visualizó muchos de los acontecimientos de Dios y los plasmó. Y plasmó cómo Dios actuó en cada uno de estos acontecimientos. Uno de esos salmos, pastor, es el segundo salmo más grande, después del Salmo 119. Es el Salmo 78, pastor. Así es, Pastor Ángel. El Salmo 78 es un salmo especial. ¿Por qué especial? Porque manifiesta la invencible fidelidad de nuestro Dios al pacto que ha hecho con su pueblo desde siempre. Así que este salmo, a través de la historia, hace un recorrido, por ejemplo, en la época del Éxodo, en el establecimiento del pueblo de Israel en Canaán, y también alcanza la época de David y todo lo que aconteció en el reinado del rey David. Presenta el Salmo las veces en que Dios manifestó su fidelidad. Es imbatible la fidelidad de Dios, Pastor Ángel. Es decir, es invencible. Y como es invencible, como es imbatible, ustedes y yo, mis apreciados hermanos, podemos confiar completamente en el poderío y la grandeza de nuestro Dios. Este salmo, el Salmo 78, muestra tristemente, Pastor Ángel, las veces en que el pueblo de Israel falló a este pacto con Dios. Y cuando falló a este pacto con Dios, pues como consecuencia vinieron grandes tragedias, situaciones difíciles que el pueblo tuvo que experimentar. Pero gracias a que la fidelidad de Dios nunca falló, el pueblo reconoció ese error, el pueblo reconoció esas faltas y de esa manera se retomó esa buena relación entre Dios y su pueblo. A veces nosotros también, Pastor Ángel, somos olvidadizos. Nos olvidamos de la forma como Dios nos ha guiado y nos ha dirigido en el pasado. Y cuando perdemos la memoria y no tenemos esto en nuestra mente, pues podemos caer también en esta infidelidad para con Dios. Dios nos anima para que no
olvidemos la manera como Dios nos sustenta, la manera como Dios da siempre esa fidelidad imbatible a nuestra vida, para que seamos agradecidos. Y entonces, una vez que seamos agradecidos, disfrutemos aún más de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pastor, llega a mi mente un pensamiento cuando usted decía de no olvidar. Ese pensamiento que muy a menudo lo escuchamos en el ardor popular, que dice: el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pero también llega a mi mente un pensamiento de Elena G. de White, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma como el Señor nos ha conducido en el pasado. Amén. Ahora, pastor, si nosotros seguimos avanzando, mis apreciados hermanos y amigos, llegamos al Salmo 105, otro salmo que hace remembrancia de la forma como Dios ha guiado a su pueblo. El Salmo 105 presenta la promesa a Dios que Dios hizo a Abraham, que no solo Abraham la recibió, sino que posteriormente la toma Isaac, su hijo, y luego Jacob. Y de Jacob entonces se la pasa a José. José, siendo un instrumento de Dios, permanece con esa promesa. Y muchos años después de que el pueblo de Israel estuviera cautivo en Egipto, Moisés viene como el caudillo del Señor a cumplir esa promesa. Claro que sí. Rescata al pueblo de Dios y lo lleva a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Así que prácticamente, pastor, el Salmo 105 es una historia de cómo Dios guió a su pueblo en la época de los patriarcas. Y no solo cómo Dios los guió, sino cómo Dios fue fiel a su promesa de antemano. Hay un parecido entre el Salmo 78 que acabamos de estudiar y el Salmo 105. La única diferencia es que en el Salmo 105 se destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia. Ahora, pastor, no solo eso, sino que algunos salmos tienen características de himnos, de cantos. Y en especial el Salmo 105, su estructura literaria da para que sea un canto. Amén. Así que era muy común que en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, ese salmo no se recitara, sino que se cantara por medio del salterio. Así, mis apreciados hermanos, que no olvidemos que el Señor ha sido fiel al pacto en el pasado. Fue fiel desde Abraham hasta Moisés y hasta llevar a su pueblo a la tierra prometida. Así lo expresa el Salmo 105. Y por ende será fiel a las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Claro que sí, pastor. Me llama la atención, pastor, porque se sigue hablando de la forma como Dios ha sido fiel a su promesa a través de la historia. Ahora, pastor, lo vemos en el Salmo 106. Claro que sí, Pastor Ángel. El Salmo 106 tiene mucho que ver, al igual como el Salmo 78, está recordando, está remembrando la fidelidad de Dios para con su pueblo. Sin embargo, ese salmo especifica un poco más las consecuencias que vinieron por la rebeldía del pueblo de Dios. Y, por ejemplo, unos hechos interesantes que presenta este Salmo 106 son los hechos de rebeldía y desobediencia de Israel desde el mismo Egipto, desde que salió de Egipto, mientras peregrinaron por el desierto, cuando se rebelaron contra Dios, cuando renegaron contra Él. El Salmo 106 habla de esta parte. Y después, cuando ellos se establecen en la tierra de Canaán, y empiezan ese desarrollo de la historia de los reinados que ocurrieron, empezando pues con Saúl, siguiendo con David, y todo lo que se presentó allí, mis apreciados hermanos,
nos deja ver la manera como el pueblo, tristemente, a pesar de las misericordias del Señor, pues el pueblo fue rebelde, fue necio, hizo todo lo que Dios no quería que hicieran, y esto, pues como decía hace un momento, trajo grandes consecuencias. Algo interesante, Pastor Ángel, que presenta ese salmo es que siempre que el pueblo de Dios se arrepintió y se volvió al Señor, pues el Señor estaba allí con los brazos abiertos para vindicar su pacto y para dar bendiciones especiales a su pueblo. Y eso nos llena a nosotros de mucha esperanza, Pastor Ángel y apreciados hermanos, porque nos da la seguridad de que si ustedes y yo nos volvemos a Dios, nos arrepentimos de todo corazón, recordando las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado, pues también nosotros seremos perdonados, seremos bendecidos por nuestro Dios y el Señor cumplirá sus promesas en nuestra vida. Al momento de escribirse este salmo, Pastor Ángel, el salmista reconoce que él y su generación eran peores que la generación que inició, por ejemplo, desde Egipto, por el peregrinaje después y luego en el establecimiento de Canaán. Y nosotros, que estamos viviendo en estos tiempos, debemos reconocer que somos aún peores que todos ellos, porque tenemos más luz, tenemos más conocimiento. Dios nos ha permitido entender mucho mejor el plan de salvación. Tenemos la expresión del carácter de Dios a través de Jesucristo, a través de la cruz. Y a pesar de eso, mi apreciado Pastor Ángel, seguimos cometiendo errores, seguimos apartándonos del Señor y seguimos trayendo graves consecuencias a nuestra vida. Qué bueno es que recordemos todo esto para que no repitamos esta historia, y al reconocer de que estamos equivocados o en pecado, pues nos arrepintamos de corazón, volvamos a Dios y entonces podamos estar listos para que Dios continúe dirigiendo nuestras vidas finalmente hasta su propósito principal, que es conducirnos al reino de los cielos. Pastor, llega a mi mente aquel texto que Pablo escribió a los romanos acerca de la historia, que parafraseado dice de la siguiente manera: lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nuestro bienestar, al fin de que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén, claro que sí. Así que estos salmos nos ilustran de algunas conductas erróneas que cometió el pueblo de Israel, que quedaron registradas en la historia y las consecuencias que trajo. Ahora, los salmos están llenos de figuras literarias, pastor. Y me llama la atención porque el Salmo número 80 utiliza una figura muy utilizada en los tiempos de Jesús, una parábola. Entonces en el Salmo 80, el salmista presenta la parábola de la viña del Señor. Presenta a Israel como esa viña que estaba siendo esclavizada, estaba siendo utilizada, estaba siendo vituperada en Egipto. Así es. Y ahora el Señor la trasplanta a un lugar fértil, un lugar donde produce, un lugar amable, un lugar acogedor. Ese lugar donde el Señor la trasplanta es a la tierra prometida. Pero a pesar de que el Señor la trasplantó, el Salmo 80, el versículo 12 dice que a causa, pastor, como usted lo acabó de expresar, a causa de las transgresiones del pueblo, el Señor la abandonó. Pues así es como lo interpreta el salmista, porque bien sabemos nosotros que no es el Señor quien se aparta de nosotros, ni el Señor quien nos abandona. Es el ser humano quien se aparta de los caminos de Dios. Por supuesto que sí. Pero el salmista así lo interpreta. Y en el versículo 12 del Salmo 80 dice: porque aportillaste sus vallazos y las vendimias, todos pasan por el camino y las visualizan. En otras
palabras, el salmista dice, como que el Señor abandonó a la viña y la dejó al borde del camino para que los enemigos pasaran y la hollaran. Claro. Pero a pesar de esa situación y a pesar de ese sentimiento del salmista, de sentir que el Señor había abandonado su viña, el salmista tenía claro el carácter de Dios, pastor. Amén, claro que sí. Y lo expresa por medio de un estribillo que lo repite 4 veces. Uno se encuentra en el versículo 3 del Salmo 80. Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pero el versículo 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos de nuevo. Y el versículo 14 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y el versículo 19 dice, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y nosotros seremos salvos. Amén. En medio de esa situación difícil que estaba viviendo la viña del Señor, a causa del apartamiento y la rebeldía que había tenido para con Dios, el salmista sabía que la solución estaba en la presencia del Señor y que el Señor podría hacer una obra restauradora en la vida. Y de pronto este salmo puede ilustrar la vida de alguna persona, pastor, que Claro de que sí. igual manera comprende y entiende que el Señor la ha bendecido, pero que sus malas decisiones lo han hecho caer en camino peligroso. No olvidar que el Señor está dispuesto a restaurarle y la presencia de Dios siempre le va a guiar en su vida. Ahora, pastor, si nosotros seguimos avanzando, hay un salmo que es el Salmo 135. Ese salmo es maravilloso porque habla de la supremacía del Señor sobre la historia. Daniel lo había visto en el capítulo 2, cómo el Señor está al control de la historia, de los reinos, de la línea de tiempo en esta tierra. Pero el salmista también lo interpreta a través de este salmo, pastor. Claro que sí, Pastor Ángel. En los versículos 5 y 6 del Salmo 135, que dice así, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mis apreciados hermanos, que no nos quede la menor duda, Dios ha estado, está en este momento y seguirá al control no solamente de lo que pasa en este mundo, sino de lo que pasa en todo el universo. Y Él también quiere estar al control de lo que pasa en su vida y en mi vida. Por lo tanto, Pastor Ángel, este salmo resalta la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es supremo. Dios es un Dios omnipotente, que este mundo no se le ha salido de sus manos. Por el contrario, todo está bajo su control. Y así como lo hemos visto en la historia, la forma como Dios ha obrado, la forma como Dios ha librado a su pueblo, pues eso nos debe llenar de confianza de que también el mismo Dios poderoso es el que está obrando en este momento en nuestra vida, en la tierra, en el mundo, en el universo, y obrará de tal manera que todo su propósito se pueda cumplir y su pueblo, sus hijos, podamos estar con Él en la eternidad. Algo que me llama la atención, Pastor Ángel, de ese salmo, es que presenta la forma como Dios eligió a Israel. Y no lo hizo porque fuera un pueblo mejor, porque fueran mejores bien parecidos, porque tuvieran mejores capacidades que otros. No, simplemente los eligió porque Él quiso y porque en su misericordia Él quiso que este pueblo lo representara. Igualmente pasa con nosotros, apreciados amigos y hermanos. Dios nos ha elegido, lo eligió a usted y me eligió a mí a pertenecer, a ser parte de este pueblo. No porque seamos mejores, no, porque Él es amoroso,
Él es misericordioso y Él en su soberanía ha querido darnos esta oportunidad y este privilegio de que seamos sus escogidos, sus embajadores, sus representantes y que podamos entonces servirle de la mejor manera. Algo muy interesante, Pastor Ángel, es que Dios espera que como Él es un Dios soberano, como Él es un Dios supremo, como Él es un Dios grande, Él lo mínimo que espera de nosotros, que somos sus criaturas, sus hijos, es que seamos fieles a Él, que le sirvamos, que le obedezcamos por amor y no por temor. Y cuando hacemos esto y lo reconocemos a Él sobre todo y sobre todas las cosas, pues Dios se agrada y estoy completamente seguro que hay una sonrisa en su rostro cuando ve nuestra fidelidad para con Él. Y es que, Pastor Ángel, ninguna persona, nadie y ninguna cosa debe estar por encima del Dios vivo, del Dios altísimo en nuestra vida. Si al analizar nuestra vida, al reflexionar, pensamos de que hay algo o hay alguien más importante que Dios en nuestra experiencia, en nuestra vida, debemos preocuparnos, debemos tomar nota, debemos arrepentirnos, debemos acudir al Señor, pedirle perdón, apartarnos de todo esto malo y pedirle a Él que nos ayude a reconocerlo a Él como nuestro único Dios en nuestra vida y a serle fieles de todo corazón. Amén, pastor. Excelente. Qué maravilloso. Usted decía algo importante, pastor, que el Salmo menciona. La forma como Dios escoge a Israel. Así es, pastor. Por allá Pablo en el libro de los Romanos hace remembrancia al mismo acontecimiento, ¿cierto? Así es. Lo escoge al pueblo de Israel en los lomos de Abraham, no por la justicia propia de Abraham. Al fin y al cabo, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Su padre Taret era fabricante de ídolos, así que probablemente él estaba involucrado en esa misma empresa. Claro que sí. Pero el Señor lo llama, al igual que a usted y a mí, por su gracia y por su misericordia. Amén. Claro. Ahora, pastor, ya hemos visualizado a través de 5 salmos preciosos y maravillosos cómo Dios actúa a través de la historia, cómo lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, cómo lo hizo al rescatar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, cómo el Señor ha sido fiel a su promesa a pesar de que el pueblo ha violado continuamente su pacto. Pero yo me preguntaba, pastor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche que nos ven, ¿qué podemos decirle aparte de los asuntos históricos y teológicos a las personas que nos ven que les pueda servir a su vida? ¿Qué sería lo práctico, pastor? Bueno, Pastor Ángel, aparte de los asuntos teológicos, para traer todo esto de manera más sencilla y para que lo hagamos de manera más práctica en nuestras vidas, simplemente podemos decir que Dios espera que nosotros confiemos completamente en Él, nos entreguemos en sus brazos y seamos fieles así como Él es fiel con nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él y estamos seguros de su soberanía, de que somos sus hijos, de que Él es nuestro Dios, de que Él es fiel, y con humildad y con sencillez y dependiendo completamente del Señor, le pedimos que nos ayude a ser fieles. Pues, Pastor Ángel, estamos nosotros en el camino correcto y estamos llevando a la práctica todas estas lecciones y todos estos consejos que hemos visto en estos salmos. Dios, así como obró en el pasado, asimismo quiere obrar en el presente y en el futuro. Y espera de que nosotros aprendamos estas lecciones para que no repitamos los mismos errores, sino que aprendamos de los errores de nuestros antepasados y entonces, aprendiendo de estos errores, tomemos la firme decisión de confiar en Él, de servirle, de ser fieles a Él, a pesar de todas las cosas.
Ahora, pastor, yo quisiera compartir una enseñanza maravillosa que pude extraer durante la cena. Poder visualizar, pastor, como un Dios creador del cielo y la tierra, un Dios que guía y controla la historia, está también interesado en personas. Amén. Porque al fin y al cabo no es un pueblo. Dios realmente estaba guiando personas. Por supuesto que sí. Dios estaba guiando familias. Así, mis apreciados hermanos y amigos, que podemos tener la plena seguridad y la plena confianza que los tiempos están en las manos del Señor, que el Señor está guiando la historia de la humanidad, que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, pero que ese Dios que guía la historia también está pendiente de tu vida, de mi vida, de la vida de nosotros. Claro que sí, pastor. ¿Qué tal, pastor, si nos despide en oración? Claro que sí, con mucho gusto. Oremos. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu compañía y por la dirección de tu Espíritu Santo en estos momentos que hemos presentado estas lecciones importantes del tema que hemos estado estudiando a través de tu palabra. Queremos pedirte tu ayuda, pedirte, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti, así como tú eres fiel para con nosotros, que aprendamos de los errores de nuestros antepasados para no cometerlos otra vez. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón, a confiar en ti, a abandonarnos en tus manos poderosas, a obedecerte completamente de todo corazón. Y de esa forma, Señor, que estemos seguros que tú dirigirás la historia final de tus hijos y de tu pueblo con un final feliz, un final en el cual estaremos contigo, gozando y viviendo a tu lado por la eternidad. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, que sigamos estudiando tu palabra asiduamente, con mucha atención, con mucha reflexión y meditación, y que tomemos estas lecciones importantes para nuestra vida de tal forma que afecten positivamente nuestra experiencia contigo de relación personal como tú lo esperas. Gracias por oírnos, gracias por amarnos. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén, Señor. Gracias, Pastor John Freddy. Queremos agradecer a cada una de las personas que nos ven y hasta una próxima emisión de este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. Bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias.